Ahora nos vamos a analizar, comparar medias, muestras relacionadas. En muestras relacionadas vamos a ver, por ejemplo, en acá son dos variables diferentes, ¿sí? Pero que se van a ir uno a uno y van a identificar, acá esta nos sirve para ver si la intervención que ustedes hicieron funciona o no funciona. Para eso me va a servir. Entonces vamos a agregar acá peso 1 y en la otra casilla es peso 1 contra peso 2. Esas son las relaciones, ¿sí? En algunos libros dice que es el apareamiento entre los datos de la misma persona, ¿sí? Cuánto venías pesando y ahora cuánto pesas. Y eso es lo que va a hacer, pero acá en forma general porque son por grupos. Ya tenemos eso, nos vamos a opciones y decimos que es 95% de confianza, es correcto. Y le damos a aceptar. ¿Sí? Y vemos que la significancia bilateral dice que hay una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque es 0.004 y nosotros esperábamos que fuera menor de 0.05. Si es menor, por lo tanto, hay una diferencia significativa entre el peso 1 y el peso 2. Pero este es el peso 1 y el peso 2 general. Si nosotros queremos saber, por ejemplo, pudo haber sido que nada más los hombres hubo diferencia significativa, pero las mujeres no. Entonces nos vamos a datos, el mismo paso, segmentar archivo, comparar grupos, sexo, colocamos acá, va a ser con respecto a sexo para que los pueda separar, ¿sí? Y luego nos vamos a analizar, comparar medias, muestras relacionadas y le damos a aceptar, ¿sí? Y acá ya podemos ver que existe diferencia significativa únicamente para las mujeres, pero en los hombres no. Ahora, ¿qué es lo que nos da a entender acá? Que posiblemente las mujeres, como son más cuidadosas en cuestiones del sobrepeso, tal vez ellas llevaron adecuadamente las indicaciones que ustedes le dieron, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo podemos observar? Por ejemplo, cuando nosotros estamos checando y queremos ver sobre el IMC, también lo podemos tomar así. Quiero ver si hubo diferencia significativa, por ejemplo, en los que tenían sobrepeso, si cambiaron su peso o no. Y podemos hacer eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir a datos, ¿sí? A segmentar archivo. Y ahora vamos a dejar sexo, pero vamos a poner, por ejemplo, el IMC agrupado. ¿Qué va a hacer con el IMC agrupado? Me va a decir, bueno, vamos a ponerlo en la parte de abajo para que primero haga sexo y después en lo que es el IMC. Y acá nos va a identificar, porque acuérdense que no es la misma intervención para una persona que tiene sobrepeso y una persona que tiene desnutrición o bajo peso, ¿sí? Y tampoco al que está normal. Entonces los vamos a estudiar de forma separada, pero también vamos a estudiar de forma separada lo que es el sexo. Bueno, le damos a aceptar, hacemos el mismo proceso, analizar, comparar medias, muestras relacionadas, hacemos el mismo que es en peso 1 y peso 2 y le damos a aceptar. Y ahora ya nos va a sacar unos datos. Acá nos hace un comentario, pero porque en bajo peso teníamos nada más una persona y ya no se puede hacer. Acuérdense que como es 1 y 1, ya no se puede hacer ahí nada. Entonces no tienes con qué compararlo, por lo tanto no nos dio resultado acá, pero de los demás sí. Bueno, entonces nos vamos acá a nuestra significancia bilateral y nos damos cuenta que en hombres, los de sobrepeso, si se pueden dar cuenta, sí hubo una diferencia significativa. Los de bajo peso, aunque estuvieron cerquita, no hubo una diferencia significativa.
y lo que estaba en normal tampoco hubo diferencia significativa. O sea que los que llevaron la intervención adecuadamente en los hombres, únicamente los que tenían sobrepeso fueron los que hicieron el cambio. Tal vez los otros les faltó más tiempo para hacer el cambio, pero todavía no podemos decir que hubo diferencia significativa. Acá en las mujeres nada más tenemos dos datos y dice que las mujeres que tenían sobrepeso sí hubo una diferencia significativa, mientras que las mujeres que estaban normales no hubo diferencia significativa. Es normal que las mujeres que estén normal no haya diferencia significativa porque no esperábamos que cambiaran su peso. El peso está normal, simplemente tal vez algunas adecuaciones se haya hecho, ¿sí? En este caso, así lo podemos observar. Bueno, y por último vamos a trabajar con lo que es, vamos a quitar los datos, la segmentación, perdón, de las dos, vamos a restablecerlo y nos vamos a ir ahora a comparar medias, pero nos vamos a ir a ANOVA de un factor. ¿En qué consiste el ANOVA de un factor? Quiere decir, acá yo estoy comparando uno con otro, o sea, nada más dos muestras o dos aspectos, y ahora acá es comparar todos los que están en un grupo para ver si hay diferencia significativa con respecto a los demás grupos. Para eso me sirve ANOVA. Ya no son dos variables, ¿sí? Ya no son dos muestras, sino es varias muestras, ¿sí? Un factor, ¿por qué? Porque nada más es, por ejemplo, si queremos el estatus de alto, medio y bajo, sí lo podemos trabajar, o si lo queremos trabajar por región, como acá lo tenemos, que este, oeste, norte y sur, son 4 grupos, y acá sí lo podemos checar y poder ver si hay alguna diferencia entre ellos, ¿sí? Entonces vamos a irnos con peso, colocamos peso de este lado y vamos a checar qué factor, por ejemplo, vamos a poner región, sí, ya tenemos región, les digo, son 4 regiones, y vamos a ir a post-hot, checamos, vamos a trabajar con Bonferroni, el nivel de significancia es 0.05, colocamos 0.05 y le damos continuar y le damos aceptar. Ahora nos aparece la tabla, dice, acá dice la significancia de .710, en esta tablita nos dice no hay diferencia significativa, ¿sí? Ya nos está diciendo acá no hay diferencia significativa. Entonces, si buscamos acá, no existe diferencia significativa. Ahora, si acá nos dijera hay diferencia significativa porque fuera menor de 0.05, vamos a buscar quiénes son los que tienen diferencia significativa. En este caso, ninguno tiene diferencia significativa. Podemos trabajar, por ejemplo, con el IQ, el peso 2 o lo que es el IMC, y al final vamos a ver si hay o no hay diferencia significativa. ¿Cuál es el punto? Acá, norte con este no hay diferencia significativa. Norte con oeste no hay diferencia significativa. Norte-sur no hay diferencia significativa. Y igual para el otro. Ahora vamos con el este y con los 3 más, el oeste y con los 3, y luego el sur con los 3, y está prácticamente viendo si hay diferencia significativa un grupo con el resto de los grupos. Acá podemos observar no hay diferencia significativa. Por lo tanto, podemos decir que con respecto al peso, las regiones prácticamente no existe diferencia significativa entre ellas.